Lo positivo no es recomendar una separación. Ese no es el lenguaje del reino. El lenguaje del reino fomenta la paz, la comprensión. El evangelio del reino, en caso de infidelidad, promueve el perdón. Ese es el lenguaje del reino. Porque tenemos una prescripción del evangelio en donde el Señor nos ha dicho, mediante la oración modelo, que es el Padre Nuestro, que la voy a señalar con un poquito más de detalle. Acá dice que, él dice, según reza esta oración, dice: perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, a nuestros deudores. O sea, le estamos pidiendo al Padre que en la misma medida que nosotros actuamos en misericordia frente a aquellos que en algún sentido nos abaten, en esta misma medida que Dios nos perdone. Entonces, sepamos cada uno de nosotros que si nosotros no perdonamos, entonces no hallaremos perdón. Y eso es algo muy cierto. Jesús mismo dijo, él hablando, él dijo: la escritura no puede ser quebrantada. Así que usted sabe ya, si la escritura no puede ser quebrantada y usted contra la escritura comete males, pues entonces puedo decirle que le irá mal. Entonces aquel día no tendrá usted la moral, la capacidad, las palabras adecuadas con las que pueda usted ser absuelto de sus pecados. Eso en cuanto a dificultades conyugales. Ese no es el lenguaje del reino. También tenemos una fragmentación de muchas cosas del mundo en la iglesia, en las congregaciones. En las congregaciones están, pero sabemos ya, no son del reino. Por eso Jesús trajo una especificación y él habla de el evangelio del reino, porque hay un evangelio que se lo han inventado los hombres que les permite adherir los sentimientos, los gustos y deseos a aquellas enseñanzas. Por ende ya deja de ser el evangelio del reino. Entonces tenemos muchas cosas que han mezclado, muchos líderes corruptos han mezclado con el evangelio, pero que cuando nosotros encontramos la escritura, las especificaciones que da la escritura, nos damos cuenta y por eso podemos discernir cuando alguien está viviendo el evangelio del reino y cuando no. Porque la escritura dice, Jesús mismo hablando, dice el Señor: una luz no se puede encender y esconderse debajo de un cubo, de un almud. Traduce el texto. Usted no puede tapar la luz, porque la luz es para que ilumine a todos. O sea, los que viven el evangelio del reino son vistos y conocidos a distancia. Aunque el enemigo quiere decir, para que muchos líderes que muchas veces ambivalecen y fluctúan en cuanto a lo que han creído, a lo que saben, y el enemigo les hace callar cuando les dice: usted también tiene sus faltas, usted no puede juzgar a nadie. Ciertamente nosotros podemos juzgar, lo que no podemos es condenar, porque condenar le toca a Dios. Ahora la escritura dice a la altura del texto, cito textualmente lo que dice la escritura, dice: juzgad con justo juicio. Amén. Ahora hay otra parte de la escritura, hablando de Jesús mismo, dice: con el mismo juicio con que tú mides, con ese mismo se te medirá a ti, serás medido por él. Entonces nos da a entender que nosotros debemos ser fieles, para cuando nosotros midamos con un juicio, nosotros tengamos la capacidad de que se nos mida con el mismo y nosotros resultar
ilesos, inocentes, porque nuestra conducta está siendo perfecta. Pero cuando un líder es desconocedor de la Escritura, es neófito o anda conforme a su corazón, su perverso corazón, si anda conforme a los deseos de su vientre, su estómago, a las apetencias del mundo, entonces no tiene eficacia y firmeza en el conocimiento de la palabra, por lo cual permite que cualquier persona le doble y le haga brindar descrédito a la Escritura. Poderoso es el Señor. Por eso el Evangelio del Reino nos enseña y nos esclarece nuestra mente para que nosotros sepamos qué es el Evangelio del Reino y qué es el Evangelio del mundo. Y como dice mi hermano Pablo David, el Evangelio de Judas, que el Evangelio de Judas es hacer muchas cosas, estar en el grupo, en el paquete, pero solamente está tratando de encontrar un momento para él devengar un beneficio. Ese es el Evangelio de Judas, en el cual la mayoría andan. Unos andan por ignorancia y otros andan bajo el conocimiento firme, pero sus objetivos son alcanzar otras metas, otros propósitos, y no la salvación del alma de muchos. Por eso son dignos de pena esos míseros que no se han entregado por completo a Jesús, y quizás en algún tiempo lo hicieron, pero en el contrapeso que le hace el mundo con las diferentes ofertas, es muy probable que hayan decaído. Poderoso es Dios. Entonces usted y yo, que todavía estamos acá y tenemos la oportunidad, Dios nos la ha brindado, entonces seamos certeros, seamos firmes en el caminar. Tenemos otras cosas que se están infiltrando y están en las congregaciones, pero no pertenecen al reino. Tenemos danzas eróticas. ¿Qué cree usted de eso? Danzas eróticas en el reino de los hombres, claro está, pero están en las congregaciones. ¿Por qué se llaman danzas eróticas? Claro, vea usted que las danzas que se programan para este tiempo, siempre están las niñas más lindas de la congregación. Estos son términos carnales, porque no danzan para Dios, sino para los hombres. No buscan cómo agradar a Dios, sino cómo agradar a los hombres, claro está. Para que la mentira pueda tener público, hay que aliarla en algo de verdad. Entonces dicen, varón, pero David danzó. Sí, David danzó, pero la danza de David no era una danza carnal buscando agradar a los hombres. Es muy difícil, se cuenta con una mano y sobran dedos, en las congregaciones que tienen las jóvenes sin distinción de su aspecto físico, porque aquellas no cualifican para el atractivo carnal. Entonces por eso no se ponen las gorditas a la danza, por eso no ponen la morenita feíta, la del pelo malo, a la danza, porque estas no cualifican para el atractivo carnal de la mayoría. Y eso es muy penoso, mis amados. Lamentablemente no es del reino, pero está en las congregaciones. Da pena. Ahí tenemos también recasamientos. Personas que se casaron, tuvieron su esposa, por alguna razón se divorciaron. Usted sabe, si usted no es alguien que quiere reprobar la Escritura, sabe que a Dios le desagrada el divorcio. Porque el que se divorcia es porque no ha tenido el corazón dócil, sencillo y manejable para perdonar. O quizás no ha querido ser perdonado y eso les empuja a una separación, a un divorcio.
Pero regularmente estas personas que lo hacen, no lo hacen buscando honrar a Dios, porque dice la Escritura, el que se separa, libro de Romanos capítulo 7 y 1 Corintios capítulo 7, dice el que se separa, quédese sin casar. Porque si se casa en la vida del cónyuge que fue su pareja, el tal es adúltero. Y dice Jesús en el libro de Mateo, dice Jesús, Mateo capítulo 19, dice, pero muchos, algunos, perdón, corrijo, no dice muchos, dice algunos se hicieron eunucos por causa del reino. Y el eunucato es la abstinencia de la concesión de pareja. Pero eso es muy difícil, alguien dejar de casarse porque me separé, me divorcié, hubo problema en algún sentido, no nos entendimos, tuvo que haber separación. Nadie quiere honrar a Jesús. Ahora todo el mundo quiere ser honrado. ¿Qué problema es? Es muy grave, mis amados. Pero Dios no llega tarde y Él ha programado, este es su programa, Comprometidos con la Verdad, para que usted despierte de su sueño. Y si le interesa la salvación, tanto usted, amado oyente, miembro fiel de una congregación, como usted, pastor, evangelista, maestro, profeta, apóstol, entre comillas, usted que desempeña cargos de liderazgo, también usted está a tiempo. Porque si usted enseña que cosas como tal no tienen problema, pues usted, lamentablemente, no es inocente. Entonces usted tendrá que darle cuenta a Dios por la forma como usted está enseñando la Escritura. Por eso la Escritura dice, bienaventurado aquel que no se condena con lo que aprueba. Y es importante que todo el que ama la salvación que Jesús promete, trate de enseñar conforme a las Sagradas Escrituras. De otra manera, tendrá que ser condenado. Entonces, una persona que tiene dificultades en su matrimonio, lo que el Señor le recomienda es orar, ayunar, leer la Biblia y ponerse dócil. La Escritura no dice que sería fácil el matrimonio. Los discípulos le dicen al Señor, Señor, si esa es la condición del hombre con la mujer, mejor le sería no tocar mujer. El Señor le dice, sí, así es. Entonces, todos debemos encaminarnos a adoptar la cultura del reino de los cielos, que es la obediencia, la humildad, la sencillez, la mansedumbre, el perdón. Ay, pero qué perdón terrible. En donde muchas personas dicen, sí, yo le perdono, pero no volvemos. Sí le perdono, pero no me uno más a esa persona. ¿Y qué tal si Jesús le dijera, sí, yo le perdono, pero no entrará conmigo al descanso eterno? ¿Qué problema es? Y déjeme decirle que el perdón es la única herramienta que Dios le dejó a la humanidad para volver a reconciliar su relación con su semejante, sea amigo, sea padre, sea madre, sea hermano, sea pareja, lo que sea. Por eso dice la oración modelo de nuestro Señor Jesucristo, el Padre nuestro: perdona nuestras ofensas en el mismo grado en que nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, volvamos allá. Recasamiento, inmoralidad sexual. Eso es un problema. Y quizás usted, antes de los detalles, está analizando allá y dice inmoralidad sexual en las congregaciones. Sí, claro. Cada vez que una persona promueve con sus atavíos los deseos sexuales, está promoviendo la inmoralidad sexual. Porque inmoral es todo aquello que es vergonzoso a la buena costumbre
Y la buena costumbre del reino es que nosotros nos cubramos bien el cuerpo, porque por eso, recuérdese, por eso en el Edén, en el huerto del Edén, dice la Escritura que cuando Adán y Eva pecaron, se cosieron delantales. Usted sabe lo que significa la palabra delantal. Eso significa cubrir solamente los genitales. Amén. Ellos se cubrían solamente los genitales con las hojas de higuera. Pero entonces, viendo el Señor que como Él los creó y los puso en el mundo, a ellos les causó vergüenza por el pecado que habían cometido, entonces el Señor decidió vestirle su cuerpo, cubrirle su cuerpo. Y dice que les hizo túnicas, un ropaje suelto, no ceñido al cuerpo, un ropaje a mangas y al tobillo y al cuello. Entonces, ¿qué estamos viendo? Cuando señalamos este punto de inmoralidad sexual, mire mis amados, yo me recuerdo que hace algunos años vino un hombre del África acá. Es aquel, creo que David the Ward o algo así, David the Ward. Este varón quien profetizó el terremoto de Haití y de Chile, me parece, si mal no recuerdo. Y él habló de eso mismo, de la inmoralidad sexual en la que muchos líderes, pastores, con claridad, él lo dijo muy claramente. Bueno, las grabaciones están por ahí. Hace poco yo estuve escuchando ese mensaje. Dice que los pastores envueltos en inmoralidad sexual, y es probable que alguno dijo, pero yo no he pecado contra nadie, no me he acostado con nadie que no sea mi esposa o algo así. Y déjeme decirle que un líder de una congregación, un pastor, se involucra en una inmoralidad sexual, oiga a qué distancia. Cuando usted permite que la congregación se desenfrene en cuanto al vestuario y se galantee y se ande de una manera despravada, y el vestuario de lo que supuestamente dicen ser de Cristo no sea congruente con las doctrinas del reino, entonces la congregación está envuelta en pecado sexual. Por ende, también el pastor, porque él está permitiendo que eso suceda. ¿Por qué diría pecado sexual? Oiga, ¿por qué? Porque la ausencia del ropaje que cubre el cuerpo produce la codicia. Y el Señor Jesús enseña, hablando él mismo a la altura del texto, él dice: si alguno mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya adulteró con ella. O sea, eso es un pecado sexual. Amén. Entonces, por eso el Señor nos llama a nosotros descontaminar el alma, el cuerpo y el espíritu, la mente. Amén, porque con la mente es que pensamos, elaboramos los pensamientos. Entonces el Señor quiere que estemos limpios. Dada esa voluntad de Dios que estemos limpios, nos ha enviado esta palabra con detalles bajo el tema el Evangelio del Reino. Y estos detalles el Señor nos los entrega para que nosotros seamos librados del abismo en el que muchos han caído sin retorno, y nosotros hoy todavía tenemos la oportunidad. Usted también, amado hermano, amado pastor, si usted ve que la congregación se le está saliendo de control, pues usted tiene la autoridad, si guarda la disponibilidad, de usted corregir con la vara de Dios. La vara de Dios es la palabra, y usted puede hablar lo que el Señor ha hablado. Tenemos también en la iglesia de Cristo, en la iglesia, en las congregaciones. En las congregaciones ahí vemos también, tenemos división.
Hay división en muchas congregaciones. Un concilio contra el otro, una iglesia contra la otra, y aún dentro de las congregaciones hay división. Concilios que no se llevan entre sí, congregaciones que no se llevan entre sí, líderes dentro de una congregación que comparten techo y púlpito y bancas y no se llevan entre sí. ¿Qué sucede ahí? Ahí sucede lo que dijo el apóstol Pablo. Dice, son carnales. No son carnales si se aruñan y se muerden unos a otros, si batallan el uno contra el otro. No son carnales, porque a paz nos ha llamado Dios. Dice la Escritura, en cuanto está de vosotros, hablándole a los que son del reino, dice estar en paz con todos. Y dice en el libro de Hebreos, en cuanto dependa de vosotros, seguid la paz y la santidad con todos, sin la cual nadie verá al Señor. Así que es necesario, mis amados, que nosotros avancemos en ese sentido. Porque si no lo hacemos, vana es nuestra fe, vana es la obra, vano nuestro mucho predicar y nuestro mucho hablar. Entonces, Dios exige, Dios demanda que nosotros nos volvamos a Él. Porque no sería bueno, después de una larga trayectoria en este camino, al final que Jesús nos diga, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Después de tanto luchar, dice la Escritura que a muchos les sucederá así, porque ellos le dirán, Señor, pero en tu nombre hicimos esto, aquello, echamos fuera demonios, sanamos enfermos, profetizamos. Dice la Escritura, y entonces les declararé, nunca les conocí. Esto es grave, mis amados. Entonces, concilios en batalla. Este es mi territorio, este es el tuyo. Tú no puedes levantar iglesia aquí, yo no puedo allí. Esos son carnales. Y Satanás, aleluya, se aprovecha de ellos por cuanto son carnales. Vive Dios para siempre. Entonces es bueno que se aparten de todo su mal vivir. Por ejemplo, también en muchas congregaciones, el pastor debe asumir las decisiones de la junta de diáconos. El programa de diáconos toma las decisiones y estos son quienes rigen la iglesia. Y la Escritura dice del diaconado que los diáconos son para repartir comida, no para dirigir la iglesia. Usted ve, cuando usted va a las congregaciones y encuentra este sistema, ahí usted se da cuenta que están siendo gobernados por el evangelio del mundo, por el evangelio del diablo, por el evangelio de Satanás y del anticristo, no por el evangelio de Cristo. Porque el evangelio de Cristo, Jesús puso como máxima autoridad de la iglesia al pastor, y él dará cuenta por lo mucho y por lo poco de las congregaciones de las iglesias. Ahora, no quiere usted cargar aquella caja, el arca del pacto, que no le fue dada a cargar a usted. Pero el Señor dice, entre todas estas divisiones, dice el Señor en Juan 17:21, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Oye, el Señor Jesús está pidiendo por la unidad de todos, pero ninguno quiere someterse al otro. Nadie quiere someterse a nadie, porque yo tengo mejor visión que tú y a mí fue que me revelaron y ya usted sabe. Mateo 6:33 dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Así que
Busquemos el reino y olvidémonos de la avaricia y de ansiar tanto por tener en este mundo. Que eso es un peligro, eso es un problema, mis hermanos. Vamos a despojarnos de esos males. Lucas 11:2 dice: venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Pero la gente no quiere hacer la voluntad de Dios en este tiempo. Quiere hacer la voluntad propia suya. Su voluntad, no la del Padre. Entonces le pedimos a Dios una cosa y hacemos otra. Mateo 6:13 dice: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces, si de Dios es el reino y nosotros queremos ser parte del reino, tenemos que hacer una acción de sujeción. Tenemos que someternos a Él. No importa el rango, no importa el cargo, no importa la función que estemos desempeñando, tenemos que practicar el evangelio del reino como está escrito. Y este es su programa Comprometidos con la Verdad. Estamos llegando a su parte final y quiero enviar saludo a mi compañero de programa, mi hermano 2 veces, Pablo David de los Santos, que está allá en Holanda y nos está viendo por la vía de la internet. También a su esposa Tania Castillo, que están allá, mi hermana María y Pedro. Que Dios le bendiga mucho a todos. También quiero recordarle que si usted quiere encontrar parte de estos temas en la web, visítenos en la www.descubriendoverdades.com y www.verdadescalientes.com. Allí hay temas como esto y mucho más, porque lo que no podemos decir por aquí, se lo escribimos por allí. Ya usted sabe. Dios le bendiga y Dios le guarde. La paz de Jesús nos cubra.